Buenos días, mi nombre es Jair Meléndez, soy estudiante de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Mi número de código es 71-370-330 y voy a exponer mi trabajo de la asignatura Cultura Política. Bueno, para comenzar, eh, dentro de todas las actividades que se realizaron, se llevó o se tomó un derrotero que nos permitió desarrollar la investigación de una manera más ordenada. Ese derrotero obedece, según la guía de actividades, a varias preguntas que se nos hacen al final de la última actividad. Dentro de esas preguntas está la primera pregunta: ¿por qué considera que la temática escogida es pertinente? Bueno, yo esta es mi segunda carrera dentro de mi recorrido en la educación como estudiante. Ya había hecho una carrera de ingeniería mecánica en la Universidad Nacional de Medellín. Como es obvio, al estudiar en una universidad pública, tuve mucha sensibilidad hacia los movimientos estudiantiles, a pesar de que no participé de ellos de manera, como lo ve la prensa, de manera violenta, sino más que todo siendo parte de las asambleas estudiantiles que se realizaban en la sede. El sector colombiano siempre ha sido un actor, perdón, el sector estudiantil siempre ha sido un actor de primera fila en todos los sucesos que han ocurrido en nuestro país. Digámoslo de una manera, muchas veces somos la voz de los más oprimidos, somos la voz de la gente que necesita hablarle al gobierno, somos la voz de muchas personas que por sus diferentes circunstancias no pueden hacerlo. Más que todo por eso fue que escogí esa temática y fue con la que más me sentí identificado. Bueno, dentro de esa temática, a lo largo de la historia siempre ha sido fundamental el movimiento estudiantil. Recuerdo mucho en mi época de estudiante, la época de que el presidente era Andrés Pastrana. Esa época pues digamos que me marcó mucho en cuanto a esa sensibilidad hacia el movimiento, ya que comencé a interiorizar lo importante que es que solamente no se quedaba, digamos, lo que en palabras, sino que a través de ejercicios democráticos se podía exigir no solo al gobierno, sino a las mismas directivas de la universidad diferentes solicitudes que iban dentro de un pliego que pasaba la asamblea estudiantil, correcto. Eh, ¿Qué más le podría decir? ¿Cómo relaciono el tema investigado con la participación política y la democracia en Colombia? Creo que mi primera explicación da por entendido de que el movimiento estudiantil es un actor activo dentro de la democracia no solo de Colombia, sino de muchos países. Digamos que se ha acentuado, pues a menos que ignore algo diferente, se ha acentuado más en la región de Latinoamérica. Siempre me parece que ha sido de vital importancia eh, que todos los actores que están dentro de una democracia puedan tener no solamente una voz, sino que también puedan tener un voto y puedan por lo menos manifestarle al gobierno o a las directivas su voz de rechazo y su exigencia de tener nuevas herramientas de educación para el pueblo y para todos los demás. ¿Correcto? Bueno, una tercera pregunta.
¿Por qué el periodo de tiempo que ha delimitado permite una mayor comprensión de las luchas del sector social? Bueno, en específico yo delimité el periodo de tiempo de los años 70, de las luchas estudiantiles en los años 70. Creo que eso es un periodo de tiempo donde los movimientos estudiantiles lograron grandes cosas, no solo a nivel de educación superior, sino también a nivel de derechos en la educación de muchas poblaciones vulnerables. Más que todo por eso es que he escogido ese periodo de tiempo y lo he delimitado ahí, a pesar de que este sector se caracteriza porque muchos de sus movimientos, muchos de sus momentos cúspides guardan una relación muy similar en cuanto a las causas que lo originaron. Pero sin embargo me sentí más identificado con el de los años 70. Disculpe. Disculpe, es que estaba fallándome el video, parece que se está descargando el celular. Bueno, ¿por qué seleccioné dicho espacio geográfico? El espacio geográfico que seleccioné, a pesar de que es muy difícil en este tipo de movimientos seleccionar un espacio geográfico, ya que digamos que el espacio geográfico es como tal la universidad pública, ya que siempre que se presenta un movimiento estudiantil, generalmente en cada claustro o en cada alma mater hay un aporte a ese movimiento. Sin embargo, lo que más recuerdo en cuanto a posición geográfica está los movimientos estudiantiles que se originaron en Medellín precisamente en los años 70, ¿correcto? Bueno, ¿cuál es el contexto histórico en el que se desencadena la temática del sector escogido? Bueno, como lo mencioné, el movimiento estudiantil de 1971 se deriva de hechos que antecedieron estos acontecimientos. Desde los años 50, la radicalización o bipartidismo que se originó en Colombia no solo desencadenaron el origen de actores armados, sino también desencadenaron en estos movimientos estudiantiles, a pesar de que hay movimientos estudiantiles que datan desde 1929, si no estoy mal. Pero digamos que en las características que tiene Colombia, el movimiento estudiantil como tal ha tenido un mismo argumento desde los movimientos bipartidistas que se originaron a raíz de la creación de la guerrilla, de la muerte de Gaitán y del Gran Frente Nacional. Más que todo ese fue el contexto histórico en el que se desarrolló dicha, dicha temática. Adicional a esto, en ese mismo lapso de tiempo también estaba ocurriendo la Guerra Fría entre Estados Unidos y la URSS, lo cual acentuó más las luchas de ideologías, teniendo en cuenta que Estados Unidos representa un capitalismo severo y la URSS representa un comunismo. Ahí comenzó a generarse una polarización que no solamente recayó sobre las poblaciones de estos países, sino en general en el mundo, también en varios países y por supuesto en los movimientos estudiantiles. Listo, siguiente pregunta. ¿Qué población es afectada y quiénes son los actores relevantes del sector social investigado? Bueno, para mí la población afectada, más afectada, es en general toda la población colombiana, hablando del contexto colombiano, ya que el movimiento estudiantil, como lo he repetido a lo largo de esta charla, siempre va guiado a, a ser la voz y ser no solamente la voz, sino la voz de protesta, la voz de actuar, la voz de la marcha de estos sectores para poder tener
más derechos y más acceso a diferentes planes de gobierno, llámese salud, llámese educación, llámese empleo. Eh, bueno, es una siguiente pregunta. ¿Cuáles son los actores que participan? Pues los actores son los mismos, como su nombre lo dice, son los estudiantes, los profesores, el aparato estatal, el poder ejecutivo, poder legislativo y toda la población vulnerable que necesite el movimiento estudiantil para alzar su voz. Listo. ¿Cuál es el contexto actual de la temática? Bueno, aplicando el espejo retrovisor, digamos que a lo largo, como lo mencioné ahora, a lo largo de toda la lucha del estudiante, siempre el común denominador es ser la contraposición al poder. El poder llámese ejecutivo, el poder llámese el presidente de turno, pero siempre la contraposición al poder. Y vemos que las causas que generan siempre esta contraposición son las mismas. Desigualdad, falta de equidad, falta de oportunidades, falta de empleo, falta de acceso a un sistema de salud, falta de, bueno, ya lo mencioné, falta de un empleo digno, ya que la mayoría de la población colombiana siempre está en las condiciones de informalidad que no le permiten muchas veces prestar asistencia a sus familias, ¿correcto? Listo, y finalizando, ¿cuál es la relación de la temática investigada en el concepto de cultura política? Yo creo que es más que obvio. La cultura política es una materia de estudio de todas las temáticas relacionadas a diferentes segmentos de la sociedad, de cómo se comportan, de sus condiciones sociales, económicas, políticas. Y precisamente de eso estamos hablando cuando tocamos el tema del movimiento estudiantil, de esas temáticas, de toda esa problemática. Entonces esa es la relación que hay entre los dos temas, tanto la temática como el concepto de cultura política, y por último, cómo el sector social seleccionado aporta a la construcción de la democracia. Yo creo que durante toda la exposición está más que claro que el movimiento estudiantil es y siempre será, mientras se le permita hacer una contraposición al poder, lo cual lo hace una herramienta eficaz para aplicación de democracia, para que todo el mundo pueda aportar, para que todo el mundo pueda hablar, para que todo el mundo pueda marchar en favor de sus derechos. Y en sí ese pienso que es el mayor aporte a la democracia. El movimiento estudiantil es y siempre será una herramienta no solo que utilizan los estudiantes, sino que puede utilizar cualquier sector de la sociedad para poder exigir sus condiciones mínimas de calidad de vida. Bueno, y así finalmente termino mi exposición. Espero que haya sido de su agrado, tutora. Y en sí es una actividad que me llenó mucho, por lo que comento, porque soy muy cercano a ese sector, porque sé la importancia de ese sector y pues en futuras cursos espero profundizar un poco más porque sí me gustó conocer mucho sobre la historia de este movimiento. Gracias.